Buenas tardes, doctor Cortés. Mi nombre es Alex Amilcar Núñez Rojas, estudiante del grupo H1, y hoy vengo a hacer mi presentación sobre el sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso es este sistema que se encarga de dar respuesta ante las interacciones que podamos tener con el medio ambiente y en el medio interno, dando así respuestas ante estos tipos de acciones que podamos tener. A su vez se encarga de integrar y mandar los funcionamientos que podamos tener dentro del cuerpo humano en los diferentes tipos de órganos, tanto sea ya sea la circulación y la respiración, siendo el que va a controlar a través de señales lo que son los sistemas. Entonces, el sistema nervioso se encuentra dividido en dos partes, estructuralmente y funcionalmente. Estructuralmente llega a dividirse en dos partes, que sería el sistema nervioso central y periférico, y en el funcional el sistema nervioso autónomo y somático. Entendiendo esto, tenemos que entender que el sistema consta de una unidad estructural y funcional, que llegaría a ser la neurona, acompañada de la neuroglia, otra célula que va a acompañar a la neurona para los diferentes tipos de funcionamiento que va a tener esta, siendo la neuroglia 5 veces mayor a la neurona en cantidad. Bueno, empezamos con el sistema nervioso central. El sistema nervioso central es el que va a coordinar, de dar señales de entrada y salida a través del sistema nervioso, y a su vez se encarga de lo que es el funcionamiento y razonamiento mental y aprendizaje que va a tener el cuerpo, siendo esto dividido en dos partes, siendo dividido en el encéfalo y en la médula espinal. En el encéfalo se va a dividir en tres partes, que sería el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, siendo rodeado por la bóveda craneal y conectado a través del agujero magno con la médula espinal, que se va a encontrar recubierta por los agujeros vertebrales, haciendo un conducto por el cual va a llegar a pasar lo que es la médula espinal, siendo esta formada por dos tipos de sustancia, la sustancia blanca y la sustancia gris, siendo la sustancia gris la que tiene forma de H, formada por los cuerpos de las neuronas y recubierta por la sustancia blanca. Esta va a formar tanto la médula espinal como la del encéfalo. Entonces, al entender que esta llega a ser una H, entendemos que llega a tener astas o cuernos. Entonces, los cuernos anteriores o ventrales llegan a ser de función motora, siendo que las astas posteriores o dorsales llegan a ser de manera sensitiva. Entendiendo que en un ejemplo llega a mandar la señal sensitiva por las astas posteriores y dando una señal o efectuando una respuesta por las astas anteriores o ventrales, siendo la médula espinal y el encéfalo siendo recubiertas por capas, las meninges. Estas meninges constan de tres capas que llegan a ser la dura madre en la parte externa, la aracnoides en la parte interna y la pía madre siendo la capa más interna y que tiene contacto con lo que es la médula espinal, siendo que entre la aracnoides y la pía madre se encuentra un espacio, el espacio subaracnoideo, donde se va a encontrar el líquido encefalorraquídeo que va a llegar a alimentar y a nutrir y de protección para lo que es la médula espinal. La médula espinal llega a terminar entre la L1 a la L2, entendiendo que no tiene todo el recorrido de lo que es la columna vertebral, llegando solo hasta la L1 a L2, siendo que después de esta se encuentran lo que de esta misma llegan a salir lo que son los pares nerviosos, siendo que existen segmentos por los cuales se va a dividir a estos
pares nerviosos, siendo que en el segmento cervical existen 8 pares nerviosos, en el torácico 12, en el lumbar 5, en el sacro y en el coxigio 1. Siendo que, como anteriormente lo dije, la médula espinal llega hasta la L1, entre el espacio de la L1 y la L2, siendo que después de esta, los mismos pares nerviosos llegan a formar la conocida cola de caballo, que llegan a ser los pares nerviosos. Siendo esto el sistema nervioso central. Sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico consta de ganglios y nervios, siendo que en un ejemplo, a través de los nervios sensitivos llevan una información o señales nerviosas hasta el sistema central, y el sistema central, a través de la sustancia blanca, llegan a efectuar y mandar una respuesta a través de la raíz motora y llegando a los nervios motores, y de esta manera dando una respuesta al órgano o músculo que está enviando esta señal y esperando una respuesta. Entonces, el sistema nervioso periférico, a través de los nervios sensitivos, manda informaciones, pero puede ser que mande información a las diferentes estructuras que componen el sistema nervioso central, ya sea al tronco cerebral o a la espina o la médula espinal. Y asimismo, el sistema nervioso central actúa y manda una respuesta a través de, como anteriormente lo dijimos, de los nervios motores, y teniendo una respuesta. Dependiendo del músculo o órgano que llegue a funcionar con el sistema nervioso central, este llegará a dividirse en dos categorías. Llegará a dividirse en los craneales y en los espinales. Nervios craneales. Aquí en los nervios craneales es donde encontramos los famosos pares craneales, siendo estos conectados directamente con el encéfalo y así teniendo funciones tanto sensitivas como motoras. Y aquí es donde se encuentran los 12, que llegarían a ser el primero el olfatorio, el segundo el óptico, el tercero oculomotor, el 4 troclear, el quinto trigémino, el sexto el abducens, el séptimo el facial, el octavo el vestíbulo coclear, el noveno el glosofaringeo, el décimo el vago, el onceavo el accesorio y el doceavo el hipogloso. Luego pasamos a lo que son los nervios espinales, siendo, como anteriormente lo comenté, en el sistema nervioso central llegan a ser 31 pares en el humano, siendo que este termina hasta la L1, entre el espacio de la L1 y el espacio de la L2. Después de ahí continúa lo que son los pares, pero de esta manera siendo solo los pares, ya no sustancia gris ni sustancia blanca, siendo solo lo que conocemos como la cola de caballo. Al entender este tipo de funciones que llega a tener el sistema periférico y las funciones y la manera de efectuarse, entendemos que dentro del el sistema periférico existen lo que son los nervios mixtos. Estos se dan al encontrarse las raíces motoras y las raíces sensitivas, y al juntarse y salir por el foramen vertebral que va a diferenciar entre el sistema nervioso central y periférico, forman el nervio mixto, siendo que de estos mismos se llega a dividir en la parte dorsal, pero de igual manera siendo de dos maneras, siendo de tanto sensitivas como motoras, siendo que de cada par llega a inervar lo que es una parte diferente del cuerpo, pero a su vez siendo sensitiva y motora para la misma parte. Llegamos al apartado de las funciones del sistema nervioso, y aquí es donde vamos a hablar del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo podemos entenderlo que se divide en dos partes, que es el sistema nervioso simpático y parasimpático, donde generalmente son antagónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que
se llevan como que estos dos sistemas la contraria, pero para la mejor efectuación y regulación del cuerpo, siendo que estos dos sistemas no las sentimos como tal, no es como que queramos de esta manera ordenar a esto, sino que no las sentimos y no podemos tener cierta función sobre estos. Entonces, estos normalmente llegan a dar respuesta, todo el sistema nervioso autónomo llega a dar respuesta a lo que es al músculo liso, en especial al músculo liso, al cardíaco y a las glándulas, siendo que estas son las que efecturas que van a ayudar, van a tener la respuesta por el sistema nervioso autónomo. Bueno, para entender qué es el sistema nervioso simpático y parasimpático, tenemos que entender que el sistema nervioso simpático se encarga de instruir al cuerpo en situaciones de alerta o situaciones en las que este sistema va a llegar a catabolizar energía. Entonces entendemos que llega a gastar energía al ser un sistema nervioso catabólico, siendo la parte antagónica el sistema nervioso parasimpático, que es anabólico, que llega a conservar lo que es la energía. Este sistema nervioso simpático llega a trabajar con neurotransmisores. Los dos llegan a trabajar con neurotransmisores, siendo que el del simpático llega a ser la noradrenalina y del parasimpático llega a ser la acetilcolina. Los ganglios que tiene el sistema nervioso simpático se encuentran a la par, a la par como una cadena siguiendo a la par lo que es la columna vertebral, pero no toda la columna vertebral, sino solo la parte torácica y lumbar. Podríamos llamar la parte toracolumbar siendo unas cadenas, siendo las prolongaciones de lo que va a llegar a efectuar lo que es el sistema nervioso simpático. A diferencia, el sistema nervioso simpático llega a tener sus ganglios nerviosos, llega a tenerlos a nivel de la corteza cerebral y a nivel del sacro, siendo que sus ganglios son prolongaciones de estas dos ya mencionadas, pero estando a diferencia del simpático que lo tiene en cadenas a la par en la columna vertebral, este los tiene cerca de sus órganos a los que va a llegar a ser efectuares. Hablando más de las funciones de lo que son el sistema simpático y parasimpático, el simpático, como anteriormente lo dije, es este sistema que se activa al estar en momentos de alerta, no siempre de alerta, puede ser en situaciones en las que necesite el cuerpo la regulación a través de este sistema para la regulación del sistema parasimpático, siendo que este puede acelerar la sangre, el ritmo cardíaco, llega a tener lo que es la dilatación de los esfínteres, siendo que este sistema, este sistema nervioso parasimpático necesita de este tipo de situaciones para llevarse a cabo. Entonces, al tener todo este tipo de situaciones que maneja, llega a desprender lo que es la adrenalina para ayudar a estos funciones que tienen y llega a liberar la adrenalina de las glándulas suprarrenales, siendo así como que acelera todo el sistema simpático, como contraparte o antagónicamente el sistema parasimpático llega a regular y encontrar un punto medio para que de esta manera la homeostasis dentro del cuerpo llegue a ser la correcta.